Eso era por este momento Cierra de el desestrés micrófono, Carlito. Gracias, Mayra. Muy bien. Dame un segundo. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es introducirnos a todo lo que va a ser el módulo de genética, ¿sí? Entonces, como primera parte, mientras que veníamos hablando sobre las macroestructuras, bueno, esta vez vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y sobre su estructura y su función, y van a ser varios conceptos básicos que después van a ser empleados en las siguientes clases de este submódulo que es genética, ¿sí? Entonces, si ven que se trancan o que no van entendiendo algo, paramos y hacemos hincapié en eso, porque van a ser conceptos que vamos a usar después, ¿tá? Entonces lo necesitamos tenerlos como bien fijados para poder entender las clases siguientes, ¿sí? Bueno, nada, para hablar inicialmente de esto, tenemos que hablar de lo que es el dogma central de la biología molecular, ¿tá? Que básicamente empezó diciendo que todo ADN, ¿tá? Terminaba siendo transcripto en un ARN mensajero y que ese ARN mensajero después va a terminar siendo una proteína, ¿tá? Ese es como el dogma central en el cual se basaba la biología molecular. Después, con el paso del tiempo y a medida que se fue estudiando, se empezaron a ver que en realidad desde una hebra de ADN se pasaba la información a una hebra de ARN y muchas veces ya la hebra de ARN terminaba siendo funcional, cumplía un tipo de función, ¿tá? Y no terminaba siendo una proteína, ¿tá? Que eso se fue encontrando con el tiempo. Así es que después sabemos que dentro de los ARN hay de diferentes tipos, ¿tá? Bien. Sabemos que el ADN lo que es la base de la información genética de una célula, ¿está? Ahí voy a tener toda la información necesaria para que una célula cumpla una función determinada, ¿está? Toda proteína que se sintetiza, la información de cómo sintetiza esa proteína está en el ADN, ¿está? Por lo tanto, el ADN tiene que tener ciertas características, ¿está? Como es que tiene que ser legible, es decir, que una célula tiene que acceder de fácil manera a esa información que está ahí, ¿tá? Tiene que tener cierta estabilidad, porque si yo cambio esa información, esas proteínas que tengo que realizar, que tengo que sintetizar, si yo modifiqué esa información, se me modifica la proteína, ¿tá? Es lo que a nosotros nos pasa con las mutaciones, ¿tá? Por eso ese ADN tiene que ser estable. Y por eso vamos a ver que tiene ciertos mecanismos de reparación ante un posible daño, ¿tá? Que le da cierta estabilidad. Asimismo, la estructura molecular de la hebra de ADN tiene ciertas características que favorecen la estabilidad, ¿tá? Bien, con las divisiones celulares vamos a ver que esta información que está en ADN va a tener que ser replicable, ¿tá? Así que estas células tienen un mecanismo determinado encargado en replicar esa información que está descrita en las hebras de ADN de una forma confiable, ¿está? Que viene de la mano un poco con la estabilidad, ¿tá? Yo cuando replico el ADN tengo que replicarlo tal cual está, porque si no me pasaría lo mismo. Diferentes células tendrían una información genética diferente, ¿tá? Y sabemos que eso no es así. Pero a su vez, tiene, además de dentro de esa estabilidad, tiene que tener una cierta variabilidad que tiene que ver con qué. ¿Con qué le parece que tiene que tener cierta variabilidad el ADN? En relación a Que que... no seamos todos iguales en todo. Ahí va, exactamente. Tiene que tener cierta variabilidad en cuanto a la evolución de la especie, ¿verdad? Y sobre todo la variación entre los mismos individuos, ¿tá? Es lo que le va a permitir a determinado microorganismo o a determinado
una ser vivo que estemos estudiando a adaptarse a, por ejemplo, el medio ambiente en el que se encuentre, ¿tá? Que obviamente son adaptaciones que se van haciendo a largo plazo, a largo tiempo, ¿tá? Entonces, esas serían las 4 características que tiene que tener una molécula de ADN, que es la base de la información a ser heredada, ¿tá? Bien. Entonces, la estructura básica, ya sea, en este caso, es la estructura básica del ADN, pero vamos a ver que la estructura básica del ARN es muy parecida, van a tener estos 3 componentes, ¿tá? Un azúcar, que vamos a ver qué es lo que diferencia en parte al ADN del ARN, ¿tá? Que es, en el caso, acá estamos con un nucleótido, que es la estructura básica del ADN, que es una desoxirribosa, ¿tá? Y ahí venimos a la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿tá? La diferencia data en este carbono, en el carbono 2', ¿tá? Del azúcar, ¿tá? Que para el caso del ADN, ¿tá? Es una desoxirribosa, es decir, que no tiene un oxígeno en el carbono 2', ¿tá? En este carbono que tenemos acá. Por eso es desoxi, y por eso es ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Se entiende eso? Sí, profe. En el carbono 2' no tiene, no entendí, a ver, ¿lo puedo repetir? Sí. Me voy acá. Yo también no lo entendí bien. Bien. La estructura básica, tanto del ADN como el ARN, son los ácidos nucleicos, ¿tá? Todo ácido nucleico está formado por una base nitrogenada, que es ¿tá? Que es variable. Está formado por un azúcar y por un grupo fosfato, ¿tá? O en este caso están 3 acá. Pero quédense con un grupo fosfato, ¿tá? Todo ácido nucleico es igual a una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, que tiene ciertas variaciones en cuanto a si me encuentro con un ADN o con un ARN. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Sí, Entonces, vamos a ir hablando de cada una de estas partes, de la base nitrogenada, del azúcar y del grupo fosfato, ¿tá? El grupo fosfato siempre es el mismo, ¿tá? Ya sea para ADN o ARN. Vamos a ver que vamos a tener algunas variaciones en cuanto a la base nitrogenada y al azúcar. ¿Bien? En cuanto a la base nitrogenada, vamos a ver que tenemos al menos 5 de ellas, ¿tá? Para el caso del ADN, las 4 bases nitrogenadas que vamos a tener es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. ¿Estamos bien? Es esta parte variable, Sí. ¿tá? ¿Y qué notan de diferencia entre ellas? ¿Cómo se forma cada una, los componentes? ¿O no? Aiga, ¿qué notas de diferente? Por ejemplo, la timina tiene CH3, por ejemplo, la adenina no lo tiene y así. Ahí va. ¿Y más grande? El oxígeno, la guanina. ¿Más grande? La base nitrogenada. Ahí va. Son diferentes entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la adenina y la guanina tienen 2 anillos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Y la citosina y la timina tienen solo un anillo, un anillo. ¿tá? Esto tiene que ver después a cómo se forma la hebra de ADN, que vamos a ver más adelante, ¿tá? Pero quédense con esa idea, ¿tá? En el ADN tenemos adenina, guanina, timina y citosina, ¿tá? Adenina y guanina son de doble anillo. ¿Bien?
Después tenemos el azúcar y el grupo fosfato. El azúcar y el grupo fosfato. ¿Tá? Bien. En el ARN aparece otra base nitrogenada, ¿tá? Que va a sustituir a la timina. Y es el uracilo. ¿Tá? El uracilo es este que tienen acá, que de vuelta solo tiene un anillo. ¿Tá? Cuando yo paso la información de ADN a ARN, en el lugar donde hay una timina, voy a colocar un uracilo, otra base nitrogenada. ¿Tá? Por lo tanto, en el ADN voy a tener adenina, guanina, timina y citosina, pero en el ARN, ¿qué bases nitrogenadas voy a tener? ¿El uracilo? Uracilo, Citosina citosina, y adeína adenina y guanina. y guanina, exactamente. Se me sustituye la timina. ¿Tá? Las bases nitrogenadas que tienen doble anillo se llaman purinas. ¿Tá? Y las bases nitrogenadas que tienen solo un anillo se llaman piridimidinas. ¿Bien? Bien. Hay una mnemotecnia que para aprenderse que es agua pura. A de adenina, la G de agua, que es guanina, y pura de purina. ¿Bien? ¿Qué tienen que saber que es importante? Esto, que en el ADN tengo timina y cuando pase esa información a ARN voy a tener un uracilo. Ese concepto lo tienen que tener. Y amina no ¿Ah? tendríamos, entonces, timina. ¿Cómo? Timina no tendríamos, solamente uracilo, En el ARN. el RN. Ahí va. Bien. Bueno. Seguimos. Entonces ya hablamos sobre la base nitrogenada. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de el azúcar que forma mi ácido nucleico. Y era esto lo que yo le decía. En el ADN tenemos una ribosa desoxigenada, en realidad. Es una desoxirribosa, que es esta que tenemos acá. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque en el carbono 2 de esta ribosa, en vez de tener un OH acá, tengo solo un H, solo un hidrógeno. ¿Tá? Por eso es una desoxirribosa, por eso es ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Tá? Por otro lado, tenemos el azúcar, que forma parte del ARN, que es el ácido ribonucleico, que este sí es una ribosa. Tiene un grupo, un oxígeno y un hidrógeno, un OH en el carbono 2. Eso es lo que diferencia una base que va a ser de ADN y otro de ARN. ¿Bien? ¿Me siguieron ahí? Sí. Por eso es desoxirribonucleico, porque le falta el oxígeno a ese carbono 2. Bueno. ¿Bien? Entonces ya teníamos esas dos diferencias que estamos viendo entre el ADN y el ARN. El ADN está formado por desoxirribonucleico, mientras que el ARN por ribosas. El ARN tiene uracilo, ARN, y ADN tiene timina. ¿Bien? La otra diferencia que tiene entre el ADN y el ARN es cómo se forma su estructura. ¿Tá? Sabiendo que la estructura del ADN es de doble hélice, ¿tá? Que es esta que tenemos acá, mientras que la de ARN es de una simple hélice.
¿Cómo se forma la estructura de doble hélice? Es por interacciones entre la base nitrogenada de cada nucleótido. ¿Tá? ¿Y cómo interaccionan? A través de puentes de hidrógeno, que son estos que ustedes pueden ver acá. ¿Me van siguiendo ahí? Profe. Bien. Y estos puentes de hidrógeno no se pueden dar al azar, ¿tá? No se puede unir una guanina con una adenina, una citosina con una adenina, o una guanina con una timina, ¿tá? No se hace al azar. Sino que se tiene que hacer por lo que se llama complementariedad de bases, ¿tá? Donde la timina es complementaria a la adenina y la citosina es complementaria a la guanina. ¿Se acuerdan de eso? Yo no mucho, Sí, profe, profe, ya lo porque habíamos dado a eso. Ahí va. Bien. Hay de vuelta una mnemotecnia para acordarse de cuál se une con cuál, que te recuerda que la citosina se va a unir siempre a la guanina y es Carlos Gardel. La C de Carlos y la G de Gardel te hace acordar de que C y G siempre van juntos. ¿Está? Bárbaro. Por lo tanto, la otra, timina y adenina, siempre van a ir juntos. Y la adenina, ¿con quién más se puede unir por complementariedad de bases? con no, con la guanina o el No, uracilo. El uracilo, con el uracilo. ¿Por qué? Porque cuando tengo T, ustedes se acuerdan que T puedo cambiar por uracilo, timina puedo cambiarlo por uracilo. Por lo tanto, la adenina se tiene que poder unir al uracilo también. ¿Cuándo se une una adenina a un uracilo? Cuando tengo una hebra de ADN unida a una de ARN. ¿Me siguieron ahí? sí, profe, más o menos sí. Ese es un concepto que tienen que tenerlo claro. ¿Tá? Esto de que la citosina se une con la guanina, la timina con la adenina, y que la adenina se puede unir al uracilo también. ¿Qué más ven en la imagen? Profe, perdón, ¿puede repetir cuándo la adenina se podía unir al uracilo? ¿Qué le parece al resto? ¿Cuándo se puede unir una adenina a una uracilo? Cuando es ARN, no era cuando se unía con ARN. Ahí va, cuando una hebra de ADN se une a una hebra de ARN. Gracias. Perfecto. ¿Qué más ven en la imagen? Los En grupos primer- fosfato o los fosfatos, Ahí va, los grupos fosfato, ¿qué pasan? Son estos que están acá, ¿no? sí, ¿Qué pasa? que también van unidos como en cadena. Ahí va. Los grupos fosfato es lo que une una hebra entre sí, a sí misma. Tengo este nucleótido que se une al otro nucleótido a través de un enlace por el grupo fosfato. ¿Y cómo es este enlace? ¿Qué les parece? ¿Que es un enlace Covalente. ahí va, es un enlace covalente, ¿tá? Es un enlace fuerte. Este mismo enlace es el que une cada una de los nucleótidos del ARN, ¿tá? Y si es un enlace covalente, ¿qué les parece? ¿Qué es más fácil? ¿Romper acá entre medio de las, romper acá entre medio de las dos o romper acá? Entre medio del... ¿Medio de las dos? Entre medio de las dos, exacto. Por lo tanto, esta parte de la base de la cadena se llama el esqueleto azúcar y fosfato porque es lo que le da la estructura o el esqueleto a las hebras, ya sea de ARN o de ADN. ¿Está? Bien.
Entonces tenemos el esqueleto de azúcar fosfato, que en realidad, por ejemplo, si estamos en una hebra de ADN, el esqueleto de azúcar fosfato va a ser siempre igual, el fosfato más el azúcar, que sería una desoxirribosa, y mi parte variable, ¿cuál va a ser? Las bases que tengo unidas. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bien, entonces, si yo dije que el ADN es la información genética para cada una de las síntesis de las proteínas, es lógico pensar que esa información va a estar escrita según el código de bases nitrogenadas que tenga esa hebra de ADN, porque es mi parte variable. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, entonces, otra característica que tienen estas uniones entre las bases nitrogenadas, que es estos enlaces que ustedes tienen acá en esta imagen, serían estos que están acá, ¿tá? Es que los enlaces entre citosinas y guaninas son más fuertes que entre los de timina y adenina. ¿Por Por qué eso es las tres eso? líneas. Exactamente, porque tiene 3 puentes de hidrógenos en vez de 2 puentes de hidrógenos. ¿Bien? Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, en una zona de ADN donde tenga muchas TA, o una zona de ADN donde tenga muchas CG, ¿cuál va a ser más fácil de separar una hebra con la otra? Las de timina con A. La de 2. Ahí va, las que tienen mayor cantidad de 2 enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Siguieron todo ese razonamiento? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, volvemos. Esqueleto, azúcar y fosfato es lo que le da la estructura, ya sea a una hebra de ADN o ARN. Si estoy con un ADN, sería una desoxirribosa, es decir, que no va a tener el oxígeno en su carbono 2. Y si es un ARN, va a tener el oxígeno acá en el carbono 2. Pero el esqueleto de azúcar y fosfato va a ser siempre el mismo, ¿tá? En el caso de ADN o en el caso de ARN. Mi parte variable es las bases nitrogenadas, Profe, una consulta. ¿sí? En caso de que la adenina se una con el uracilo, ¿será? ¿Va a quedar doble, tipo, dos Sí. puentes de hidrógeno Es también? con 2 puentes de hidrógeno también. Bien. Entonces, parte variable es lo que me va a dar la información genética, ¿tá? Y sabemos que estas bases se unen por complementariedad. La timina con la adenina, la citosina con la guanina, me acuerdo de Carlos Gardel, ¿tá? Carlos Gardel es más fuerte, tienen 3 enlaces de puentes de hidrógeno, ¿tá? Mientras que la timina y la adenina tienen solo 2 puentes de hidrógeno, ¿tá? Esta estructura, que tenemos varios puentes de hidrógeno, si yo necesito energía para romperlo, voy a hacer más fácil romper este enlace que estos de acá, que los enlaces covalentes por el grupo fosfato. No obstante, esta estructura tiene cierta estabilidad, porque habíamos hablado nosotros de los enlaces no covalentes que, al ser tanta cantidad, genera cierta fortaleza, ¿tá? Por lo tanto, nuestra hebra de ADN tiene estabilidad, por más que sean unidos solo por puentes de hidrógeno. Bien. Déjenme ver. Bueno. Esto que ustedes tienen acá es la doble hebra de ADN. Bien. Y ¿cómo está formada la doble hebra de ADN? De vuelta, por el esqueleto azúcar fosfato que queda hacia afuera y las bases nitrogenadas que quedan hacia adentro. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Sí, profe, se ve. Sí, se ven. ¿Por qué me interesa tener las bases nitrogenadas hacia adentro? Porque sería en la parte Para más que no sea débil. fácil romperlas. Para que no se rompa, sí, para que Ahí va.
Exactamente, es la forma que tengo de proteger mi información genética, ¿verdad? Bien, y otra característica que tiene la doble hebra es que se van a unir entre ellas de forma antiparalela. ¿A qué me refiero con eso? A que ustedes se acuerdan que yo tengo el carbono 1 acá, el carbono 2 acá, el carbono 3 acá, el 4 acá, y el 5 estaría acá, al lado del fosfato. ¿Está? Por lo tanto, el carbono 5 me va a quedar para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Y el carbono 3 es este que tengo acá. ¿Lo ven a eso? Sí, profe, se ve la Sí. imagen. Ahí va, sería acá. Este carbono 3 y este carbono 5. ¿Está? Entonces, me queda un extremo 5' y un extremo 3'. ¿Está? Pero cuando yo Sí. establezco estos enlaces de puentes de hidrógeno, no puedo establecerlo, o para poder establecerlo, necesito que esta adenina esté alojada, ubicada en el espacio, de tal forma que el azúcar queda, digamos, al revés. Es decir, con el extremo 3' hacia arriba y el extremo 5' hacia abajo. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Y ahora lo Ah, bien. Por eso es que se dice Queda que en son sentido opuesto. queda en sentido opuesto. Por eso se dice que son antiparalelas o invertido. o invertidas, pero el concepto, el nombre correcto es antiparalela. Por lo tanto, me queda un extremo 5' de un lado, un extremo 3' del otro, y en la otra hebra, en la hebra complementaria, me va a quedar, donde en la otra tenía el extremo 5', en ella va a tener el extremo 3', y donde estaba en el otro, en el extremo 3', va a tener un extremo 5'. ¿Está? Están antiparalelas. ¿Está? Bien. Bien. Entonces, este modelo de doble hélice es lo que se llama el modelo de Watson y Crick, ¿tá? Porque fueron quienes los descubrieron. ¿Tá? Entonces, ¿qué es este modelo? Bueno, son dos cadenas polinucleotídicas enrolladas en una doble hélice. ¿Tá? Esto de estrógira en realidad es por cómo gira la hebra de ADN, pero eso no tiene como mucha relevancia. Sí que el esqueleto de azúcar y fosfato queda hacia el exterior, ¿tá? Como pueden ver ahí, y que son hebras antiparalelas. Todos entendieron por qué son hebras antiparalelas, ¿verdad? ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Bien. Que las pares de bases están unidos mediante puentes de hidrógenos en el centro, donde la adenina y la tiamina se unen por 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina se unen por 3 puentes de hidrógeno. ¿Tá? Nada, esto que hay 10.5 pares de bases por vuelta, eso quiere decir que si yo cuento acá cuántas bases hay y cuento cuántas bases hay de acá a acá, voy a tener 10, eso, nada. Y que va a tener un surco menor y un surco mayor, ¿tá? Que eso es para cosas a saber nada más. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hablábamos nosotros de la energía para romper estos enlaces? Que era más fácil, o que voy a poder dar energía, y lo que va a pasar es que primero se me van a separar los puentes de hidrógeno, porque son más débiles, y no el esqueleto de azúcar fosfato, ¿verdad? Entonces es así como se puede estudiar el ADN, ¿tá? ¿Cómo se empezó a estudiar y cómo es una de las bases de cómo se estudia el ADN? Es a través de lo que se llama desnaturalización del ADN.
que no es más ni menos que separar las dos hebras. ¿Tá? Yo tengo esta hebra así armadita, le doy energía y las separo, las desnaturalizo. ¿Tá? La desnaturalización parcial del ADN es necesario para los procesos tanto de replicación, ¿tá? Si yo quiero que esta hebra de ADN copiar una copia, ¿tá? Quiero hacer que la célula se divide, por lo tanto necesito copiar ese ADN, necesito desnaturalizar alguna parte, ¿tá? Un pedacito, ¿tá? Y bueno, nosotros podemos desnaturalizar el ADN en el laboratorio dando energía, dando por temperatura, ¿tá? Entonces, yo tengo en un matraz o en un tubo cierta cantidad de ADN y le voy a dar energía para desnaturalizarlo, para separarlo, ¿tá? Y ahí me voy a pensar en que si ese pedacito de ADN, ese pedazo que saqué, tiene muchas guaninas y muchas citosinas, ¿se me va a desnaturalizar de forma fácil o difícil? ¿Voy a tener que darle mucha energía o poca energía? Mucha energía por el Mucha energía. Mucha energía. Ahí va. Por otro lado, si miden lo mismo, ¿no? De longitud, pero tiene mucha adenina y mucha timina, voy a tener que darle menos energía, ¿tá? Entonces, yo cuando tengo unas hebras de ADN, las desnaturalizo por temperatura, voy a poder estudiar algunas cosas. Por ejemplo, a medida que voy aumentando la energía, las hebras que va a ir pasando. ¿Qué va a ir ¿Se va a ir pasando? separando? Se van a ir ¿Más? separando. Y el término correcto sería, ¿se van a ir qué? Desnaturalizando. Ahí va. Se van a ir desnaturalizando. Hasta una temperatura determinada, que le pongo el nombre de TM, ¿tá? Que la TM es la temperatura en el cual esas hebras de ADN está el 50% en doble hélice y el 50% en doble hélice, en simple hélice o desnaturalizada. ¿Tá? Y yo voy a ver que voy a tener diferentes TM según la hebra de ADN en el cual yo estoy estudiando. ¿Tá? Por ejemplo, si estoy estudiando estoy comparando dos bacterias, por ejemplo, y una que tienen más o menos la misma cantidad de nucleótidos, ¿tá? Miden la misma cantidad tienen la misma cantidad de ADN o su ADN circular tiene más o menos lo mismo número de nucleótidos, pero uno tiene más TM que la otra. ¿Por qué podría ser? ¿Qué es más fuerte? ¿Necesita ¿Se más? resiste más la temperatura? Ahí va. ¿Y por qué podría ser? Por el enlace de citosina y guanina, ¿puede ser? Ahí va. Porque, por ejemplo, en Bien. microorganismo que tenga más TM va a tener más grupos CG, más guanina y más citosina. ¿Bien? Sí. Entonces yo aumenté la temperatura cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegué a un punto en el que tengo todo en mi ADN desnaturalizado. ¿Tá? Todo en una simple hebra, en una simple hélice. Ahora, ¿qué pasa si bajo la temperatura y empiezo a descender la temperatura, descender la temperatura? ¿Qué le va a pasar qué le va a pasar a esas hebras que tenía simples? Esas hebras que tenía separadas. ¿Qué se les ocurre? Como está ahí, se enrollan, se entreveran, ¿no? No realmente. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que le pueda pasar? Que va a quedar igual porque ya se desnaturalizó. Se vuelven a unir, ¿no? Se vuelven a unir. ¿Ah?
¿Y cómo se vuelven a unir? Se vuelven a unir por complementariedad de bases, ¿tá? Donde hay una timina, se une con una adenina, donde hay otra timina, se une con otra adenina, donde encuentra una citosina, se va a pegar a una guanina, y así con todas las hebras. Siempre Bien. van a tender a unirse. Sí, cuando yo bajo la temperatura, van a tender a unirse por complementariedad, ¿está? Pero ¿qué Porque pasa? bajaste la temperatura, está. Porque bajé la temperatura, entonces esos enlaces se vuelven a armar. Pero ¿qué pasa? Tienen que encastrar justito. Donde hay una timina, al lado tiene que, donde si hay dos timinas juntas, se tienen que unir a dos adeninas juntas. ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo a esta hebra la subo un poco para arriba, hagan de cuenta que enfrento la citosina con la adenina, ¿se van a unir? No, porque no son complementarias. Va a buscar la complementariedad, que encastren justito una con la otra. ¿Me siguieron? Sí, después de desnaturalizarlo con la temperatura, cuando la vuelves a bajar, es como que vuelve a su estado natural. O sea, se vuelven Exactamente. como a complementar. Bien por complementariedad de base. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, ustedes imagínense que tengo esta hebra que la desnaturalicé, y hagan de cuenta que en este lado, al lado izquierdo, tengo todas timinas. Timina, 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 y acá adenina, adenina, adenina. Va a ser más fácil de encontrarse en el espacio si tengo regiones repetidas, a que si son regiones que no se repiten. Porque esta unión se trata de hacer al azar. Ustedes imagínense, tengo un montón de este tipo de hebras, de simple hebras, que bajé la temperatura y van a tratar de unirse por complementariedad. Pero se tienen que unir exactamente. Por lo tanto, si esta hebra de ADN tiene varias repeticiones, va a ser más fácil que se encuentre en el espacio, por probabilidad, a que si no tiene repeticiones. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, la renaturalización, que es la unión de las hebras de ADN, ¿tá? Va a estar va a ser un reflejo de cuánta ADN repetido tengo, ¿tá? Si tengo ARN muy repetido, se me va a renaturalizar más rápido, y si tengo ARN menos repetido, se me va a renaturalizar más lento. Esto quiere decir que la desnaturalización, es decir, separarlo, tiene que ver con el porcentaje de adenina y de timina, y de guanina y citosina que tengo, pero por otro lado, la renaturalización tiene que ver con ¿qué? Si son complementarias. Si son complementarias, y si cuántos repetidos tengo, cuántas secuencias repetidas tengo. Cuanto mayor secuencias repetidas tengo, más fácil va a ser renaturalizar mi hebra de ADN. Y una pregunta, después de que haces eso, que la renaturalizas, ¿queda igual o cambian algo? No, queda igual porque es por complementariedad de base. O sea, siguen teniendo las mismas bases, digamos. Exactamente. Pensé que O sea que producía algún cambio. perdón, se puede desnaturalizar y renaturalizar varias veces. Exactamente. ¿Está? Bien, esto es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, la curva de TM. Acá estudiaron, por ejemplo, el neumococo y la E. coli. Por ejemplo, la E. coli es la verde que tenemos acá, y la TM, ¿tá? Es mayor. Eso quiere decir que la E. coli tiene más grupo CG que el neumococo. ¿Tá? Entonces, la desnaturalización depende del porcentaje de guanina y citosina. La
repolarización, es decir, unir las hebras por complementariedad, depende de qué tan repetido sea mi ADN. ¿Bien? Bueno, eso respecto al ADN, ¿está? El ARN, dijimos nosotros, que tenía una simple hebra, ¿tá? Es una sola hélice. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá en esta simple hebra que tengo, por ejemplo, una adenina acá y una timina acá? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué se les ocurre? Se enrolla un poco más para unirse. Ahí va. Se puede unir esta timina con esta adenina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el ARN puede adquirir algunas estructuras más complejas, ¿tá? Por unión de secuencias repetidas dentro del mismo, ¿tá? Por ejemplo, tengo esta hebra de ARN, ¿tá? Donde tengo una timina, una guanina, una citosina, una guanina, una adenina y una timina, ¿tá? Que por complementariedad, esta timina se puede unir a esta adenina a esta timina y formar esta estructura, por ejemplo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Está? Bien. Bien, esta característica es algo que pasa sobre todo en el ARN, porque en el ADN voy a tener una estructura con mayor complementariedad, entonces va a tender a formar una doble hélice, porque todas las hebras son complementarias. Acá en el ARN, lo que pasó es que solo un sector fue complementario, ¿tá? El resto, esta adenina con esta citosina no se puede unir, y esta citosina con esta timina no se pudieron unir. Es más, acá estas bases están incómodas, si quieren, por decir de alguna forma, ¿tá? Solo se unieron por complementariedad este sector que tenemos acá, el resto no. ¿Bien? Eso estaría como sobrando ahí lo de arriba prácticamente. Sí, en realidad esta parte de acá no quedó unida por complementariedad. Lo que yo tengo una duda, Sí, porque usted había dicho que en vez de la tiamina en el ARN era uracilo, porque ahí está la tiamina. sí, yo acá Que esto sería de ADN, no de ARN. sí, puede pasar en el ADN también, pero ustedes quiero que se queden con el ejemplo de que mayormente pasa en el ARN. Pero el ARN sería adenina, guanina, y después sería el uracilo, El en vez de uracilo. tiamina. Sí, Gracias. ¿está? Esto puede pasar también en el ADN, ¿está? Pero suele pasar con menor probabilidad, ¿está? Y tiene mayor importancia en el ARN. Bien, entonces, el ADN, habíamos hablado, que guardaba la información base para generar todas las proteínas, ¿tá? Y también ARN, que va a cumplir funciones y que no va a terminar en proteínas, ¿tá? El ARN va a tener otro tipo de funciones. ¿Cuál es? Bueno, el ser el intermediario entre el ADN y finalmente la proteína. También va a tener algunas funciones en cuanto a la estructura, ¿tá? A funciones catalíticas,
que vamos a ir viendo más adelante. ¿Tá? Pero saber eso, que el ARN tiene varias funciones. ¿Tá? Dependiendo de qué tipo de ARN estoy hablando, es la función que va a cumplir. ¿Tá? Bien. Bueno, en los eucariotas el ARN va a estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. ¿Tá? El ADN solo lo voy a tener en el núcleo, además del ADN mitocondrial. El ARN va a tener ribosa y uracilo, que fue lo que hablamos. Y a excepción de los virus, bueno, no va a tener material genético que va a ser heredado después, ¿verdad? Y esto que dice acá de que puede tener apareamientos de bases de tipo Watson y Crick, es eso que estábamos hablando, que se pueden aparear por complementariedad de base. Y va a generar estructuras terciarias más complejas, como puede llegar a ser esto. ¿Bien? Bien. Bien. Seguimos. Bueno, les decía que habían diferentes tipos de ARN, ¿tá? Y básicamente podemos tener estos 5 tipos de ARN, ¿tá? El ARN mensajero, que va a ser el intermediario entre el ADN y la proteína, en esto que yo le decía del dogma central de la biología molecular, que era ARN se transforma, ADN lo paso a ARN y después lo paso a proteína. ¿Tá? Voy a tener un ARN ribosomal o ribosómico, que es un ARN que está formando parte de los ribosomas, que vamos a ver qué son los ribosomas, pero básicamente los ribosomas es lo que se encarga de transformar el ARN mensajero, leer el ARN mensajero y formar proteínas. ¿Tá? Es una estructura que se encarga de eso. Después tengo el ARN de transferencia, que interviene en el pasaje de información de ARN a proteína. Después tengo un ARN que es pequeño y que es funcional por sí mismo y se encarga de regular el ADN, regular qué proteína se expresa y qué no. ¿Tá? Y después tengo un porcentaje más pequeño de ARN que está formando parte de enzimas. ¿Tá? Ustedes se acuerdan que las enzimas son proteínas, pero que se le podían asociar algunos grupos funcionales o se le podían asociar otras macromoléculas. ¿Como cuáles? Bueno, como ARN. ¿Tá? ¿Cuáles sí o sí se tienen que acordar? Del ARN mensajero, del ARN ribosomal y del ARN de transferencia. Saber también que existen 2 más, pero de estos 3 son los que se tienen que saber porque son los que vamos a hablar más adelante. Entonces es necesario que lo sepas, porque lo vamos a usar después. ¿Tá? Acá tenemos el ARN mensajero, que es el que se forma en la transcripción, que es el pasaje de la información de ADN a ARN. ¿Tá? Transcribe. ¿Tá? Como quien transcribe un cuaderno de un libro para un cuaderno, bueno, es transcribir del ADN al ARN. ¿Tá? Transcribí lo que estaba en un libro a un cuaderno. ¿Tá? Y después tenemos otro proceso que es la traducción y es cambio mi idioma de bases nitrogenadas al idioma de proteínas. ¿Tá? Esa es la traducción. Bien. Acá en la transcripción, que transcribo, es cuando formo mi ARN mensajero. ¿Tá? Este ARN mensajero va a ser leído por el ribosoma, que es esta estructura que tenemos acá. ¿Tá? Lo va a leer y lo va a traducir en proteínas. ¿Tá? Para eso, para traducirlo en proteínas, usa esto que tenemos acá, que es el ARN de transferencia.
Repito, Sí, por favor. se le decía que el dogma central de la biología humana era ADN, lo paso a ARN y después lo paso a proteína. El proceso que yo paso el ADN a ARN se llama transcripción, ¿tá? Transcribo de ADN a ARN. ¿Qué idioma uso? El de bases nitrogenadas, ¿tá? Cambiando, dijimos, la timina por el uracilo, pero lo estoy transcribiendo, ¿tá? Hasta formar ARN mensajero, uno de los tipos de ARN que conocemos. Este ARN mensajero es leído por una estructura que se llama ribosoma, que está formado por proteínas más ARN ribosomal. Es decir, ribosoma es igual a proteínas más ARN ribosomal. Ahí está mi otro tipo de ARN, ¿tá? Esto lo va leyendo el ARN, ¿tá? Y gracias a esta estructura que tenemos acá, que es el ARN de transferencia, traduce mi ARN mensajero a proteínas, ¿tá? Pegando un aminoácido al lado del otro. Ah, bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, ahora sí. Entonces, tengo mi ARN mensajero, mi ARN ribosómico está formando dentro de esta estructura, ¿tá? Y mi ARN de transferencia, que lo abrieron como RNA o ARNT de transferencia, que básicamente lo que tiene es pegadito acá un aminoácido que va uniéndose acá. ¿Vieron? Este ARN ribosómico, perdón, este ARN de transferencia lleva de la mano un aminoácido que, gracias a este complejo proteico y de ARN, los empieza a unir, ¿tá? Todo este proceso es el proceso de traducción. ¿Tá? Bien. Esto, el pasaje de ADN a ARN, que se llama transcripción, el de ARN a, posteriormente a proteína, que se llama traducción, es importante que se acuerden porque después vamos a ver cada uno de estos procesos, ¿tá? Entonces es necesario que lo entiendan. Bien, entonces, cosas importantes que tenemos que recordar. El ADN como información hereditaria tiene que ser legible, estable, replicable y permitir cierta variabilidad. Replicable cuando yo divido mis células, ¿está? En un proceso que se llama replicación del ADN. Yo replico mi ADN, lo duplico y ahí puedo tener 2 células hijas. Bien, eso es la replicación, que después vamos a hablar de la replicación puntualmente, ¿tá? Este ARN que repliqué, que tengo ya en una célula, puedo transcribirlo, ¿tá? Y no lo modifico, el ADN no se modifica, yo solo lo copio, lo transcribo, ¿tá? ¿Y lo transcribo en qué? ¿A qué lo transcribo? ARN. ARN, ahí va. Hay un proceso que se llama procesamiento del ARN que más o menos es tipo proligiar esa transcripción que hice, pero me quedó el ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale para afuera del núcleo y ¿qué pasa con ese ARN mensajero? Es que Se une con los aminoácidos. ¿cuál es el término? Traducido. ARN ribosomal. Ahí va, es traducido a Traducido. proteína. ¿Está? Sabiendo que hay un pedacito de ARN que queda funcionando, que no se transcribe, no se traduce. ¿Está? Pero bueno, esa es otra letra pequeña.
Bien. Entonces, sigo. La base de tanto de ADN como de ARN son los ácidos nucleicos. Ácido nucleico es igual a base nitrogenada más azúcar más fosfato. ¿Está? ADN, adenina, guanina, citosina, timina. ARN, cambio timina por uracilo. Bien. ¿Qué me diferencia ADN de ARN? Esto sí es importante. ADN, ácido desoxirribonucleico. ARN, es una ribosa. ¿Tá? Me fijo en el carbono 2. ADN, timina. ARN, uracilo. ADN, doble cadena. ARN, simple cadena. Se unen por complementariedad de base, teniendo un extremo 5' y un extremo 3' que son antiparalelos. Esto es un concepto importante. La separación y qué tan rápido lo separo al ADN tiene que ver con el porcentaje de GC. Cuanto más GC tengo, cuanto más guanina, citosina tengo, más me va a costar separarlo. Pero el unir las hebras de ADN va a ser más fácil cuanto más repetidos tenga. El ADN muy repetido se va a unir más rápidamente, mientras que el ADN que no está tan repetido va a costar unirse. ¿Ah? Nosotros vamos a ver más adelante que nosotros tenemos dentro de nuestro ADN partes muy repetidas y partes no repetidas. ¿Ah? Bien, el ARN, que en realidad su estructura es de simple hélice, se puede unir entre ellos formando estructuras más complejas. Estructuras más complejas que después van a estar formando ARN ribosómico y ARN de transferencia. ¿Está? Por ahí serían como los conceptos más importantes. Bien, La profe. clase Bien, que viene, profe. si no recuerdo mal, viene replicación. Nos vamos a centrar en este pedacito de acá, de cómo se duplica el ADN. ¿Ah? Pero antes capaz que repasamos un poquito si queda duda. ¿Ah? Si pueden volver a ver la clase antes de la clase siguiente, así venimos con los conceptos frescos. ¿Ah? Pero igual pegamos una repasada antes de hablar del tema siguiente, ¿sí? Bárbaro. Bárbaro. Profe, Bien. para que el ADN entonces se replique es necesario que haya temperatura, o sea, que se libere energía. ¿Cómo? Para que se replique el ADN es necesario que haya temperatura, ¿no? Que haya aumento de temperatura. Sí, temperatura yo lo hago en un laboratorio, porque doy energía. ¿Cómo haríamos para separar estas hebras de ADN si la célula viste que la célula yo no puedo calentarla? Sí, ¿Cómo hago? ¿Cómo aporto energía? no sé, no sé, no entendí muy bien. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Agregándole Electricidad, otra estímulo cosa. eléctrico. A ver. Tiene que ver con las clases anteriores que hemos hablado. ¿Cómo se les ocurre? Si no puedo aportar energía en forma de calor. Con Liberando frío. moléculas, ¿no? No escuché, hablé uno, sino. Ahí escuché una palabrita por ahí. ¿TP? Con frío. No, No. con frío la renaturalizaría. Alguien dijo algo por ahí. No sé, yo pensaba que se libere alguna molécula. ¿Cómo doy No. energía? No anda la Lo sé, pero temperatura. tengo la neurona tarada. En tara. Juan, decime. O sea, yo creo que cada ADN es diferente según la especie, ¿no? No sé si entendí no entendí muy bien la pregunta, ¿no?
¿Cómo yo Eh, a nivel celular desnaturalizo un pedacito de ADN para poder replicarlo, por ejemplo? Claro, pero es según la especie, o sea, no todos los ADN son iguales, Bueno, ¿no? el mecanismo es Digo, medio parecido igual. ahí va. A ver, Viviana, explícamelo, pero no es lo mismo, yo qué sé, el ADN yo qué sé, de un, yo qué sé, X especie con el ADN que de repente lleva que está acostumbrado a temperatura media o a temperatura fría o temperatura cálida. Digo, se adapta a la temperatura, al entorno, a la Hay, versatilidad, son versátiles. hay una parte Digo, que si no se, dijiste me parece a que... mí. Hay una Pero parte que me Sí. llamó la atención y quería comentarles. ¿En qué les parece que varía el ADN mío y el de, te puedo decir, no sé, vamos a ponernos sencillo con un mamífero, por ejemplo, en el ratón, mi ADN con el ADN del ratón? ¿En qué les parece que varía? Felipe, decime. ¿No es en la cadena, tipo, cómo están dispuestas las cadenas de timina y adenina y citosina y guanina, tipo TC, TTC, tipo algo así, lo había visto en el deseo? A ver, Claro, esta cadena sería Está bueno eso, está bueno. TTCAG. ¿sí? Bueno, no sería tipo así, si es capaz que Según las la TA, bases. C, claro, según las bases nitrogenadas, cómo estén dispuestas. Ahí va. Según cómo estén dispuestas, bien. ¿Alguien más está levantando la mano? Pensé que está. Bien. Saber qué ¿Puede ser por tanto. la ATP, profe? Ahí va. Ahí Ahí que, ya me estás respondiendo la pregunta que hice al principio. Esa de sí. cómo se separan las dos hebras. O sea, las dos hebras se separan dando energía en forma de ATP. Exacto. Y a través de enzimas. Yo uso procesos enzimáticos, ¿tá? Para favorecer que estas hebras se separen y pueda replicarla o pueda yo después transcribirlas, ¿tá? ¿Tiene que ver con la mitosis? No. Bueno, en la mitosis lo que hago es copiar estas dos hebras, las copio para llevarla a cada una de mis células hijas. Está bien. Se usa a través de enzimas que separan las hebras de ADN, muchas veces usando ATP, energía, pero esos mecanismos son muy básicos y como es tan importante replicar mi ADN y después transcribirlo, son mecanismos muy ancestrales, muy, muy viejos. Tan viejos son que, primero, alteraciones en esos mecanismos causan la muerte celular y son tan importantes que son mecanismos que son muy conservados entre las especies, ¿tá? Por lo tanto, la forma en que yo replico mi ADN va a ser la misma tanto en humanos como en otros mamíferos o en no mamíferos, ¿tá? En reptiles, por ejemplo. Son mecanismos tan importantes que se conservan mucho Como entre una las forma especies. básica de supervivencia, ¿no? Celular, exactamente. Viviana, pero, o sea, entonces mi concepto está errado o está medio. En ese concepto de cómo son los mecanismos de replicación entre las diferentes especies, es el Sí, mismo, ¿tá? Varía, por ahí ejemplo, va, entre bacterias, entre eucariotas y procariotas. Varía en el sentido ahí de que va. se usan otro tipo de maquinaria, ¿tá? Bien, bien, bien. Eso también Muchas viene de gracias, la Viviana. mano, eso también viene de la mano de que yo alteraciones, mutaciones en esos procesos causa destrozos en las células y se mueren, ¿tá? Y bueno, después lo que hablábamos de esto, que y esto ya me voy Por eso es del tan tema, importante pero la carga genética, ¿no, profe? Cuando hay mutaciones, por ejemplo, a nivel genético, sí, se pero da por mutaciones eso. en estos procesos son, o sea, no son Sí. compatibles con la vida celular, Ajá. porque son tan Ah, básicos, ¿tá? La variación en el ADN tiene que ver con las adeninas, los nucleótidos, ¿tá? Las bases nitrogenadas, ¿tá? Las bases nitrogenadas son lo que dan la variabilidad justamente a las diferentes especies y interespecies. La base nitrogenada es lo que me da variabilidad entre, bueno, yo sé,
yo y Juan, por ejemplo. ¿Ah? Son las bases nitrogenadas. Después vamos a ver que hay cierto porcentaje de similitud entre diferentes especies. Y que son un porcentaje de similitud mayor del que uno espera. Digamos que esa es la parte que nos da como la individualidad, la diferencia de cada ser, ¿no? Exactamente. Que es lo que se dice, la diferencia justamente del ADN, pero ese punto exacto es el que da la diferencia. Ahí va, interespecie y interespecie. O sea, intra la misma especie y interespecie. Pero siempre son timina, adenina, guanina, citosina, ¿está? También en las bacterias, siempre es timina, adenina, guanina, citosina y uracila. Ustedes saben después de la vida que hay, por ejemplo, virus que son solo de ARN y hay virus que son solo de ADN. Pero también lo mismo, formados de timina, adenina, guanina, citosina y uracilo en el caso de ARN. Bueno, ¿dudas? Bien. Muchas, pero sobre la marcha. Traten de repasarlo para la clase que viene, y igual la clase que viene lo vamos a repasar, pero si ustedes vienen con los conceptos ya vistos, va a ser más ágil porque la clase que viene ya nos tocaría otro tema. Para tener una base, por lo menos. Para no tener que repetir todo, quizá. Muy bien. Bueno, cualquier duda que tengan, lo vamos viendo por la plataforma, o me pueden escribir al mail, obvio. Bueno, muchas gracias. Bien, profe, gracias. Bueno, profe, Que pasen que bien. pases bien, chao. Profe, Muchas gracias. yo, Martina, yo entré re tarde porque estaba en una reunión de trabajo y no sé si puedo hacer algo por la falta o no. No, para que yo, déjame poner en el chat. Tú escribiste ahí en el chat, ¿no? Fue lo que pusiste. Sí. Sí, o sea, en realidad pregunté por la grabación porque me importa más ver la clase entera que en realidad era falta. Pero nada, eso.